Ahí ya se acaba de, ya se observa en G la presentación. Muy bien. Sí. Bueno, muy bien. Miren, bueno, vamos a empezar con la presentación. Voy a tomar un enfoque mucho más práctico que en otras presentaciones que he dado, para que no nos clavemos tanto luego en cosas que muchas veces no se aplican. La idea es tener un enfoque muy práctico de los parámetros mínimos necesarios para configurar los equipos. ¿Sí? Los equipos realmente tienen muchas funciones y operan con muchos parámetros. Muchas veces se presta confusión los parámetros por los diferentes tipos de operación de los equipos, de los indicadores. Por eso prefiero hacerlo de una forma más sencilla, irnos a los parámetros básicos, y ya después, si tiene cada quien dudas particulares, ya los vemos en lo particular. Bueno, el punto importante, el primer punto, la versión de la programadora debe ser la versión A. ¿Sí? Aquí está la versión FCU SC3A. Hay versiones anteriores de programadoras que tienen ya también ahí, pero son para programar otros indicadores, no son estos indicadores. Si el modelo F3W funciona únicamente con la terminal FCU SC3A, con la versión A. La versión anterior no tenía la letra A, entonces esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Okay? Bien, vamos a proseguir. Voy a pasarme todo esto en unas partes de especificaciones. Me voy a ir hasta aquí, hasta esta parte. El primer punto importante que tenemos que identificar y que localizar en el identificador de falla es la dirección. Esta es una dirección que está escrita en la parte superior donde dice ID. ¿Sí? Todo el lote que está actualmente aquí empiezan con el prefijo 7000 y luego vienen 4 números en hexadecimal. Bueno, no importa cómo se llama, si conocen el hexadecimal o no. Lo que me refiero es que puede tener, estos últimos 4 números pueden ser números o pueden ser letras de la A a la F. Entonces puede ser, no sé, el número 16B5 o el 1A0F, por ejemplo, son números en hexadecimal. Esa es la dirección del indicador. Yo aquí traigo uno, si lo pueden alcanzar a ver, viene siendo... Esta es la cámara, ¿verdad? Sí, no se ve. Lo tomo de... Lo están viendo ellos así. Ok. Bueno, déjalo. Bueno, entonces, ese es el número que está aquí en la parte superior. Esa es la dirección del indicador. ¿Sí? Esa es la que lo identifica electrónicamente a cada uno de los indicadores. Abajo de este número tenemos otro número. Ese es el número de serie. Ese número electrónicamente no nos sirve para absolutamente nada. Es únicamente el número de serie de fabricación, pero no nos indica nada más y para cuestiones de configuración no es relevante. El que es relevante es siempre el número de dirección electrónica, este ID que está aquí, este mero. Bien. Este número es el primero que tenemos que ingresar en la programadora. Vamos a ver. Perfecto. Lo primero que tenemos que hacer es establecer comunicación con el indicador. ¿Sí? Bueno, el indicador no necesita estar encendido ni nada. Con que esté ahí colocado a unos cuantos metros de la programadora es suficiente. Punto importante. Si están tratando de programar indicadores y tienen más de 2 programadoras activas al mismo tiempo, va a haber interferencia. No se puede. Tiene que ser nada más una programadora interactuando con diferentes indicadores, pero nada más una programadora. Si tienen dos programadores ahí operando en forma simultánea en una área relativamente cercana, digamos 10, 15 metros, va a haber interferencia. ¿Okay? Entonces, se coloca el indicador a 1 metro, digamos, de la programadora, una cosa así cercana. Prende la programadora, aquí está el botón de encendido en la parte de abajo, este es el botón de encendido. Lo primero que les va a desplegar es este menú, el indicador, la programadora, perdón. Tenemos aquí 2 opciones, indicador de falla, FTU, y las propiedades del propio dispositivo, es decir, de la programadora. La FTU es un dispositivo que actualmente no está en operación, no lo vamos a utilizar.
El Device Settings es un menú para programar los parámetros propios de la programadora. No los vamos a ver en esta ocasión y no tiene sentido modificarlos, no es conveniente. Entonces seleccionamos el primer menú, el indicador de falla, ¿sí? Al picarle aquí indicador de falla, bueno, aquí está la tecla Enter. Hay que moverse con las flechas hasta que se ponga esto en remarcado y se le presiona ahí con la tecla Enter, que es esta tecla Enter del medio. Va a desplegar este menú, el de abajo, que tiene 4 opciones. El ID del indicador, que es la dirección electrónica a la que nos referimos anteriormente, los parámetros del indicador, los datos del indicador en tiempo real y la operación del indicador, ¿sí? Para empezar a establecer comunicación, tenemos que seleccionar este parámetro de aquí, este menú, el Indicator ID, para indicarle a la programadora cuál es el número del indicador que vamos a programar. Entonces, se posicionan con las flechas en se pone en negrito, se le pica el Enter y posteriormente va a desplegar este menú. ¿Sí? Nos va a pedir aquí el ID, va a decir así, Indicator ID, le vamos a poner 7000 y luego el número que venga aquí. Aquí en este caso 701790, aquí está. ¿Sí? Como les mencionaba, para moverse de un número al otro lo hacen con las flechas de la programadora. Ahí me pasó. Con estas flechas de aquí, se pueden ir cambiando al dígito que sigue, ¿sí? Hasta que tengan ya ahí todos los dígitos que necesitan. Para poner las letras, pues simplemente le van picando a cada una de las teclas de la programadora. Por ejemplo, si le quieren poner una A, aquí está el número 2. Le pican una vez, se va a poner la A, le pican otra vez, se pone la B, le pican otra vez, se pone la C. Y así las letras que necesiten dependiendo de la letra que vayan a ocupar. Puede ser la A, la B, la C, la D, E o F. O sea, básicamente serían estos dos números. Y dándole piquetes sucesivos, se va cambiando el número hasta ponerse la letra que necesiten. Una vez que está aquí configurada la dirección completa, se le da Enter. Aquí se le pica esta tecla azul, es el Enter. Y eso va a empezar a establecer comunicación con el indicador. Va a empezar a decir Reading, está leyendo el indicador. Este proceso va a tardar, puede ser de unos 10, 15 segundos hasta unos 45, 50 segundos, dependiendo del barrido que esté haciendo la programadora y de cuántos indicadores hay a la redonda. Si hay muchos, va a empezar a polearles a todos y todos los indicadores le van a estar respondiendo hasta que encuentre el que le corresponde. Por eso no es conveniente ponerse a programar teniendo un número muy grande de indicadores en una zona cercana, porque se va a tardar. No es que no se pueda, sí se puede, pues va a tardar más el proceso porque la programadora tiene que polear a todos y cada uno de ellos hasta que encuentre el que le corresponde. O sea, empieza con uno y le pregunta, ¿tú eres tal? No, pues no soy. ¿Tú eres tal? Les está preguntando hasta que encuentra qué es. Entonces, de preferencia, tener únicamente unos 3 que van a programar ahí, los demás en otra oficina o otro lado alejado para que no haya ningún problema de que se estén poleando entre todos ellos. Muchas veces nos ha tocado que tienen ahí cajas con 30, 40 indicadores y sí se tarda más el proceso. Por esta situación que es algo pues, normal, el programa tiene que preguntarle a todos hasta que encuentre el correspondiente. Va a estar ahí leyendo, dice reading, y con unos puntitos. Posteriormente va a aparecer, aquí está, vemos aquí que dice reading, está leyendo, así se pone. ¿Sí? Una vez que termine, ¿sí? Va a aparecer la leyenda success, es decir, que ya los leyó, que tuvo éxito en leerlos. Y ya hay comunicación. Ahora sí, podemos tomar este menú, ¿sí? Para cambiar de un menú anterior, podemos usar la tecla ESC, que es esta de aquí. Con eso nos regresamos al menú anterior. Bien. Entonces aquí tenemos en este menú el ID del indicador, los parámetros, settings, los datos del indicador y la operación del indicador. Muy bien. Vamos a enfocarnos en los settings. Los voy a explicar muy rápido los settings, son muchos, pero ya después me voy a enfocar en los importantes y en los básicos, para no hacernos muchas bolas. Muy bien. Tenemos, aquí están. Settings, por acá. Ok.
Dentro de settings vamos a tener 3 parámetros, los parámetros lógicos y parámetros activos, la modificación del ID y otros parámetros. Este de aquí, el que está en rojo, es la dirección del ID, la dirección del identificador, ¿sí? Este parámetro no lo vayan a modificar porque le cambian la dirección electrónica y si se les llega a olvidar, pues luego ya no hay forma de recuperar esa dirección, ¿sí? Porque ya no es que se perdió la dirección, que le cambió la dirección, si no la apuntaron, ya no hay forma de recuperarla. Tenemos que hacerle un reset manual, desarmarlo y hacerle un reset manual para que volviera a tomar su dirección por default de fábrica, ¿sí? Entonces, este campo de modificación del ID se sugiere que no lo modifiquen y mejor no moverle para que no vaya a haber un problema de que se cambie por accidente la dirección. Bien. Tenemos aquí entonces, nos quedan los parámetros operativos o parámetros lógicos, que es donde vamos a hacer las programaciones en este menú de aquí, en el Logic Parameters. Esto de acá abajo, los Other Parameters, son otros parámetros operativos que se pueden parametrizar, se pueden modificar, son programables, pero no es conveniente a menos que tengan una situación muy particular donde requiera que se modifiquen. Vamos a ver. Luego tenemos en la parte del Indicator Data, la operación en tiempo real del indicador, que son los datos operativos, y información propietaria del indicador, la versión de firmware, cosas de ese tipo. En este Real-Time Data es donde pueden ver los parámetros que está capturando el indicador, básicamente corriente, temperatura, valor del campo eléctrico, valor de la batería, el estatus de si ha habido un corto o una falla por puesta a tierra, etc. Es un campo donde no se puede cambiar información, es únicamente para visualizar la información. Muy bien, vamos a pasar a los configurables, aquí. No. Los parámetros, no, estos no, estos no. Muy bien, aquí a los parámetros lógicos, ¿sí? Ahorita si nos queda tiempo, regreso a ver los otros parámetros, pero ahorita vamos a centrarnos en estos. Los primeros que me aparecen en el submenú Logic Parameters, que son los parámetros operativos, son los parámetros para configurar la falla por cortocircuito. Aquí tenemos 4 parámetros: Quick Break Current, Quick Break Delay, Overcurrent Current y Overcurrent Delay. Estos trabajan en pares. Un par es el Quick Break Current y el Quick Break Delay. Esto es para un criterio para falla por cortocircuito. Estos dos de aquí. Luego tengo otros parámetros, el Overcurrent Current, que es este, con su delay. Este es otro par de parámetros que funcionan en par, ¿sí? Es decir, este de aquí está asociado con este de aquí, estos dos. Y estos dos están asociados, ¿sí? Los dos tienen la misma función. La función de los dos es detectar una falla por cortocircuito entre fases, ¿sí? Simplemente son criterios diferentes que se pueden aplicar. Ahora, ¿qué voy a programar? Voy a programar el valor de corriente o la corriente máxima para que marque falla y el retraso o el valor que debe durar la falla para que marque falla, ¿sí? En ambos casos. Creo que aquí tengo una gráfica que puede ser más interesante y más gráfica. Vamos a ver. Voy a regresar ahorita. Ahorita me regreso ahí, pero vamos a ver esta gráfica. Esta. ¿Sí? Básicamente, tenemos una falla. Esta es la curva típica de una falla, ¿sí? La idea de tener dos criterios de selección es para poder detectar esta parte de la falla, que es el Quick Break, donde tenemos un pico más alto, pero más corto en tiempo, y el Overcurrent, donde tenemos menor amplitud o menor, ¿cómo se llama?, corriente en la falla, pero por un lapso de tiempo más largo. Eso debe tener dos criterios de falla, ¿sí? Ahora, los criterios no son excluyentes, es decir, con que uno de ellos se cumpla, con eso es suficiente para que se indique falla, ¿sí? El más sencillo de programar y el más fácil de utilizar es el Quick Break, que es este de aquí. Este es el más práctico, ¿sí? Este de aquí también se programa, pero realmente ya con una vez que se marcó falla por este criterio, este ya no resulta operativo. ¿Por qué? Porque ya pasó en el tiempo. Este opera más rápido, el Quick Break, el Overcurrent. Muy bien. Me voy a regresar un poquito.
Vamos a hacer para acá, donde estamos. Vamos a regresarnos. Ahí. Ya no se me pasó. Ya pasé, ¿dónde está? ¿Qué más encuentro? Esto, ya me pasé. Oh, ¿dónde está esto? No, ya me pasé. Dame un segundo. Aquí estamos. Ya encontré. Bien. Bueno. Entonces tenemos, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Los indicadores vienen programados de fábrica 500 amperes. En el Quick Break Current, aquí está, 500 amperes. Y un delay de 40 milisegundos. En el Quick Break. En el Overcurrent tenemos un valor de 400 amperes, que es menor a este, evidentemente, por lo que vemos en la curva, pero su tiempo es de 200 milisegundos, un tiempo más extendido, por lo mismo que veíamos en la curva. Como les mencioné, con que uno de los dos se cumpla es suficiente. Ahora, es importante entender la operación. Cuando hay una falla, vamos a tener un pico de corriente. Ese pico de corriente va a durar un cierto tiempo. Posteriormente que se detecta la protección, va a operar y va a abrir la línea. El indicador está esperando, dentro de su algoritmo de detección, ver en el tiempo, ver esos eventos. Ver uno, el pico de corriente que se eleva, y luego esperar el tiempo que dura la corriente, y luego ver que efectivamente se corta la corriente, es decir, que cae a cero la corriente, a menos de 1 ampere. ¿Por qué? Porque ya operó la protección, ya abrió. Esto es importante entenderlo porque si tenemos una protección que abre muy rápido, el indicador no la va a ver. Por eso es importante este valor programarlo en concordancia con las protecciones. Es decir, el indicador tiene que ver la falla antes de que la protección abra el circuito. Estamos hablando del 51, si mal no recuerdo, sí. En este caso es lo mismo, ¿sí? Por este caso, si ya abrió la protección antes de los 200 milisegundos, este criterio ya no sería aplicable. Por eso tenemos los dos criterios. Este criterio es aplicable cuando tienen protecciones mucho más lentas, que abren en 300 milisegundos, por ejemplo, o más lentas. Entonces, que puedan aplicar los dos criterios o programar los dos criterios. Como lo mencioné, siempre se programan los dos, pero no, va a operar uno de los dos. Es lo normal es que opere siempre el Quick Break primero, antes que el Overcurrent. Muy bien. Aquí están los valores de fábrica. Mencionamos que el Quick Break tiene 500 amperes y 40 milisegundos, una falla muy rápida. Este valor, bueno, paso a eso. El Overcurrent tiene 400 y 200 milisegundos, una falla más lenta, ¿sí? Bien. Estos son los valores principales que hay que programarlos, ¿sí? Esto evidentemente se tiene que conocer los valores de pick-up o de disparo de la protección por sobrecorriente, para poder programar este parámetro. Este parámetro tiene que programarse, bueno, ambos parámetros, abajo del valor de la protección, para asegurarnos que cuando la protección abra la línea o la protección se dispare, el indicador ya marcó la falla, ¿sí? Me voy a pasar aquí a una guía que hice precisamente para esto, para brincarnos todo esto, si no voy a volver por locos. Ok. Tengo esta guía de configuración básica, ¿sí? Esta es una guía de cómo se debe programar cuando se conocen los parámetros de las protecciones, ¿sí? Vamos a programar. Como les mencioné, esto se opera en pares. Tenemos aquí el par, Quick Break, con su corriente y su retraso. Y el Overcurrent con su valor de corriente y su valor de tiempo o retraso. Vamos a programar el primero. El primero aquí dice, ¿cuál es el criterio? Hay que configurarlo por debajo del valor de disparo o pick-up de la protección del 51 de sobrecorriente. ¿Qué tanto? Entre un 10 a un 15%, ¿sí? No, esto es importante, no hay que ser así algo muy exacto ni muy preciso, es únicamente un valor de disparo del indicador, ¿sí? Si mi protección se dispara a 600 amperes, con 500 estoy perfectamente bien. No me tengo que ir a 550 o a 598. No, es simplemente asegurarnos de que el indicador marque falla, ¿sí? Entonces, si mi protección está, no sé, a
a 500 amperes, vamos a ponerle a 450 el disparo del indicador, a 420 o 400. Con eso es suficiente y con eso está bien. No hay que nos diga algo muy elaborado, ¿sí? 10 o un 15% abajo del disparo de la protección es suficiente. Evidentemente, entre más le baje, el indicador va a ser más sensible, ¿okay? Y corremos riesgo también, entre más se baje ese valor, pues de que se lleguen a presentar algunas indicaciones, ¿cómo se llama? Falsas, pero siempre y cuando se abra la línea. Si no se abre, pues no pasa nada, ¿sí? Ahora, este valor lo vamos a poner siempre entre la corriente de carga normal y el disparo de la protección. No lo podemos poner abajo del valor normal de corriente de carga y tampoco arriba del valor del disparo de la protección. Siempre entre esos dos valores. ¿Sí? Esto es siempre y cuando conozcan esos parámetros. Entonces, si los conocen, pues ahí me voy. Por ejemplo, la protección, no sé, abre a, voy a poner decir un número, 650. Lo pongo a 600, lo pongo a 500, lo pongo a 550, no pasa nada. ¿Sí? ¿Por qué no pasa nada? Vuelvo a recordar, para que el indicador marque falla, tiene que cortar la protección. ¿Sí? Entonces, mientras la protección no abra el circuito, el indicador no va a marcar falla. Entonces, puedo tener un pico de corriente, que sea por inrush o lo que sea, pero si la protección no abre, el indicador no va a marcar falla, aunque se sobrepase el pico de corriente por el tiempo indicado. ¿Sí? La protección tiene que abrir el circuito, tiene que caer la corriente. Si no cae la corriente, no va a marcar falla, porque ha habido una falla. Ese es el parámetro. Entonces, si tu protección la tienes a 600 amperes y tú lo programaste, voy a poner un caso extremo, a 300 amperes, el indicador va a operar cuando tengas un disparo. ¿Por qué? Porque va a detectar un pico arriba de los 300 que dure el tiempo suficiente y luego la protección va a operar. Entonces, por eso no es tan crítico el valor en el que se le ponga a este parámetro, siempre y cuando, evidentemente, lo vuelvo a remarcar, abajo de la protección y encima del valor de corriente normal. En ese rango, ahí lo ponen, a la mitad, ahí más o menos le calculan algo así no muy exacto, tampoco es así de que saquen así la calculadora científica, en algo, un promedio si quieren, o usen este criterio del 10 al 15% abajo. Con eso es suficiente. El tiempo. Las protecciones usualmente aquí están abriendo entre alrededor de unos 80 milisegundos, 100 milisegundos, máximo 300 milisegundos. Lo que hemos visto en la mayoría de las zonas, nos han dicho que abren alrededor de los 80 milisegundos. 100 milisegundos es cuando abre la protección. Entonces lo dejamos en 40 milisegundos, está perfecto. Con eso es suficiente para que lo detecte y que lo detecte antes de que abra la protección. Acuérdense, este parámetro es importante que sea menor, aquí dice, un tiempo menor al tiempo en que abre la protección 51. ¿Por qué? Porque si el indicador pone un tiempo muy largo, lo único que va a pasar es que la protección va a abrir antes de que el indicador tenga tiempo suficiente para detectar la falla. Entonces, por eso, nos vamos a un valor bajo, 40 milisegundos de fábrica, es suficiente. Estos son los valores de a todas órdenes, Inge. ¿Sí? Inge, buenos días, habla Fernando. Hola, Fernando, buenos días. De la Norte. ¿Cómo estás, Inge? Bien, gracias. De ese tiempo es el mínimo, el 40 milisegundos. No, se puede bajar un poquito más, se puede bajar a 30. A 30 milisegundos, ¿y el de tierra? ¿Mande? ¿Y el falla tierra? Bueno, que lo vas a ver más adelante. Eso más adelante, entonces no llegamos a falla tierra. Bueno, sí, nada más ahí de lo que comentas, lo del quick breaker, lo que estás ahorita diciendo, nosotros lo manejamos como 50, pues sería el 50, el instantáneo. Era el que comentamos. El instantáneo lo tienes más alto, ¿no? ¿En cuánto lo tienes los instantáneos? Sí, o sea, tenemos la corriente de falla más alta, pero es la protección que abre más rápido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, a nosotros al programar el equipo, pues vamos a tener que verificar en dónde se van a instalar. En un circuito normal, ¿cuáles son los disparos que tienes para el 50 y el 51? Más o menos. Que si va a dar la casualidad de que vamos a tener que poner los indicadores de falla saliendo de la subestación.
Sí. Aquí en la zona metropolitana, pues al momento una falla más o menos a la salida de la subestación anda como en 6,000 amperes. Entonces, por eso no hay ningún detalle. Si, como tú comentas, le puedo yo poner 500 amperes, 600 amperes, sí me va a levantar esa falla. Ok. Nada más es el tiempo. Me lo va a disparar la protección en instantáneo. Y entonces, nada más el tiempo en que se tarde en abrir el interruptor. Entonces, pues normalmente dice que abren más o menos como en 4 ciclos, que son como 60 milisegundos. Pero ya dependería también de la velocidad del equipo y nada más hay que tener, hay que tener Con los mucho cuidado en 40 dónde segundos se van a es instalar. suficiente. Sí, en ese caso, por eso es la pregunta que hasta cuánto lo podíamos bajar. Puedes bajar hasta 30, pero si ahora en 4 ciclos, pues con 40 milisegundos estás dentro del rango. Y eso es en el caso más extremo, cuando quieres falla que te marque el instantáneo, o sea, el 50, no el 51, que evidentemente el 50 tiene un valor de disparo muchísimo más alto que el 51. Sí, Digamos pero que es ahí el caso. nada más es la velocidad en lo que abre la protección principal, en este caso la del interruptor, nomás para que Sí. ahí los compañeros tengan cuidado. Bueno, ¿De sí, dónde lo vamos a efectivamente. instalar? Pues a lo mejor ahí. Porque si le damos más tiempo, nos va a ganar el 50 y el indicador de falla no va. Si se llega a mover ese parámetro, Inge, para tener mucho cuidado, si se llega a mover ese parámetro y le damos, no sé, 300 milisegundos y al momento No, entonces uno no lo va a si operar. está cerca de la subestación, no lo va a operar y no va a mandar la indicación. Así es. Sí, te digo, esos parámetros de tiempo, por eso vienen así, o sea, no, yo no le veo realmente mucha necesidad de moverlos, creo que 40 milisegundos es suficientemente rápido para detectar la mayoría de las fallas. Como tú mencionas, son 4 ciclos en lo que abre el interruptor ante un instantáneo, que son 64 milisegundos por ahí más o menos. Entonces, tiempo. A reserva de tu mejor opinión, Inge. Bien. Gracias. Ahora, ¿mande? Gracias. Bueno, Inge, bueno. Bueno, Inge. Inge, adelante. Pues, Sí, sí. perdón. Sí, te decía, Inge, realmente las recomendaciones, esos valores de tiempo, pues no moverlos, no les veo mucho sentido que se les mueva, pero digo, evidentemente va a depender, como tú lo mencionas correctamente, de dónde estén ubicadas las protecciones y los tiempos de disparo de esas protecciones, lo que tengan calculado, eso, claro. Inge. Es correcto. No más era ese comentario, nomás para tener cuidado de, como dices, no moverle a ese, si se le va a tener que mover a ese tiempo, pues vamos a tener dónde vamos a colocar el indicador de falla. Si ese tiempo sí nos va a dar la correcta activación del indicador de falla. Bueno, no tanto en lo de porque también tenemos que checar muy bien lo de la corriente, a cuánto lo vamos a ajustar, pero también el tiempo ese, el del wheel break delay, para ver si nos va a dar oportunidad de que todavía lo detecte el indicador de falla, que no va a abrir la protección principal, a la que está respaldando el Se perdió. Así que aquí también. Ya. Bueno. Inge. ¿Escuchas? Sí, dime, Inge. Ok, es que es como que se ha perdido. Bueno. Muy bien. Pero bueno, efectivamente lo que dice el Inge Fernando es muy cierto. Sí es importante estos valores, todo el tiempo, pues coordinarlo de acuerdo a las protecciones, ¿sí? Y lo vuelvo a remarcar, o sea, es importante asegurarse de que el indicador detecte la falla antes de que la protección abra. Entonces, sí es importante calcular y, bueno, conocer
el tiempo de acuerdo a donde va a estar ubicado el indicador en la línea en el que va a abrir la protección de acuerdo a su ubicación. Bien. Bueno. Estos parámetros de aquí abajo, como le mencionaba hace un rato, operan también en pares. Ahí, ya me pasé, perdón, la canción. Aquí está, ok. Bien. Ahora, este criterio es el criterio principal, llamémoslo de esta forma. Este criterio secundario, si lo quieren ver de esta forma. Como les mencionaba, una vez que ya este criterio detectó y el indicador marcó, ¿qué dice? Algo salió aquí que hago. Dice, consejeros, hay que permitir de negar. ¿Quiere entrar? Ah. ¿Quiere entrar o...? No, pide el control. Ah. Pide el control. Bueno, ok, bien. Estos parámetros, como hemos visto en el esquema, hay que programarlos abajo del quick break. El overcurrent hay que programarlo un poquito abajo, es decir, va a estar abajo del valor de disparo y va a estar abajo del valor en que se programó el quick break. ¿Sí? Aquí están entre un 20 y un 25% abajo. Igualmente aquí, pues a lo mejor debe ser protección 50-51, dependiendo de donde vaya a estar ubicado y de la protección que vaya a estar respaldando. ¿Okay? Y este tiempo tiene que ser mayor a este tiempo, evidentemente, y menor también al tiempo en que abre la protección. ¿Sí? Si no se puede menor, pues bueno, lo dejamos en valor de fábrica y es suficiente. Como les mencionaba, es un criterio adicional. Pero el criterio principal de operación es este, el quick break. Este es un criterio adicional. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿No? Bien, muy bien. Bueno, entonces, ahora, este es el escenario cuando se conocen los valores y los parámetros de las protecciones. ¿Qué pasa si no los conozco? Bien, en caso de que no los conozca, tengo que utilizar el criterio, antes de mostrar eso, si no los conocen, bueno, lo primero sería pues preguntar, ¿verdad? Y investigar para conocerlos antes de instalarlos. Pero si por alguna situación no tienen acceso a esa información, no los conocen y buscan un indicador o lo que haya sucedido, tenemos una forma que es el criterio autoadaptable, que es básicamente este criterio. Este criterio se usa cuando la línea es muy cambiante o cuando no se conocen los parámetros de la línea ni de las protecciones. ¿Sí? Básicamente, ¿qué me dice este criterio? Una vez que yo configuro este criterio, la operación va a ser la siguiente. Si tengo una corriente de carga menor a 200 amperes, el indicador se va a activar siempre y cuando detecte un pico de corriente con un incremento absoluto de 100 amperes. Es decir, si tenía, por ejemplo, un circuito con 100 amperes de carga, ya ahí está, 100 amperes, 100 amperes, 100, 110, por ahí alrededor de los 100, y de repente ve un pico de al menos 100 amperes, o sea, se va a 210, 220, ahí el indicador dice, ah, esto es una falla, o al menos parece falla. Bien. Ahora, ¿qué tiene que suceder? La falla tiene que durar el tiempo que le programamos en el Quick Break Delay. Eso es importante, los tiempos se siguen manejando los mismos tiempos. ¿Sí? Tiene que durar al menos los 40 milisegundos o los 200 milisegundos que están aquí programados. ¿Sí? Y luego, ¿cuál es el tercer evento? Pues que se caiga la corriente, que opere la protección, que abra el circuito y que ya no haya corriente, es decir, que la corriente caiga a menos de 1 ampere. ¿Sí? En este caso, el indicador va a decir, ok, hubo una falla de cortocircuito, opero. Bien. ¿Y cuál fue el criterio que operó? El criterio autoadaptable. Nunca le dijimos qué corriente tenía. Siempre y cuando el circuito lo programamos en modo automático o autoadaptivo, como le quieran llamar, y teníamos una corriente menor a 200 amperes. Hubo un pico superior a 100 amperes en valor absoluto, y entonces empezó, ¿cómo se llama? La detección del evento de falla. Ahora, si la corriente de carga es mayor a 200 amperes, vamos a suponer que tengan un circuito de 400 amperes. Ya está con su corriente de 400 amperes, ahí está, y de repente tenemos un pico, ¿sí? Para que el indicador diga que es falla, tiene que ser al menos el 50% de la corriente de carga. Es decir, tenemos 400 más o menos,
bueno, tenemos que tener un pico de al menos 200 amperes, o sea que se vaya hasta 600, al menos, para que diga, ah, tengo una posible falla. ¿Okay? Vuelvo a lo mismo. Esto es únicamente el valor en la corriente. Tiene que pasarlo el tercer evento, que es el tiempo de duración, mayor en los dos casos, a los 40 milisegundos o a los 200 milisegundos. Y posteriormente el tercer evento, que es cuando corta opera la protección, abre el circuito y cae la corriente. Bueno, ¿okay? Este es el criterio autoadaptivo. Este criterio es útil cuando no se conocen los parámetros de las líneas ni las protecciones. Y bueno, hay que instalar el equipo. No tenemos ninguna idea de la corriente de carga, ¿verdad? O sea, no sé, no tengo ni la menor idea de la corriente de carga del circuito, ni de las protecciones, ni de nada. O sea, no sé absolutamente nada, prácticamente lo estoy instalando a ciegas. Lo programo con este criterio. Y va a operar dentro de estas reglas. ¿Okay? Pues una forma fácil, digamos, cuando ante una eventualidad, no sé de qué tipo o algo que suceda, no se conocen los parámetros de la línea. ¿Okay? Bien. ¿Cómo se programa? Es muy sencillo programarlo. Poniendo los parámetros Quick Break a 700 amperes y Overcurrent a 700 amperes, es como seleccionamos este criterio. ¿Sí? Entonces, aguas. Si ustedes quieren programar el Quick Break y el Overcurrent, bueno, en primer lugar, más de 700 amperes no se puede. O sea, lo más que detecta son 699. Si lo ponen en 700, los valores estarían automáticamente configurando el modo autoadaptivo. ¿Sí? Los tiempos son importantes. ¿Sí? Y para seguridad se dejan como están en 40 milisegundos o en 200 milisegundos. Se dejan así, se configuran los dos valores a 700 amperes y con eso es suficiente para que entre a operar el criterio autoadaptivo. ¿Okay? Esta sería, digamos, la guía de configuración básica para fallas de cortocircuito. ¿Sí? Realmente, lo único que sugerimos se programe son estos parámetros. Y como le mencioné, el parámetro principal es este. Quick Break es el principal parámetro para de falla por cortocircuito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una vez que este ya operó, pues este ya no importa si se detecta o no se detecta. Ya operó el otro. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, bien. Entendido esto, vamos a ver cómo se programan estos parámetros. Voy a regresar. Acá está, a ver. Bueno, metemos aquí a Indicator Settings, Logic Parameters, y luego nos vamos aquí. Acá están. Aquí está. Así es como van a aparecer en la pantalla de la lectora. Quick Break Current, Quick Break Delay, Overcurrent y Overcurrent. Siguen los cuatro. ¿Okay? Bueno. Para programarlos, pues simplemente me pongo aquí con el cursor, le pongo el valor que quiero, me desplazo con las flechas aquí, en estos parámetros de aquí, me desplazo con las flechas, le pico al Enter y voy a empezar a escribir. Le va a decir Writing. Así como decía Reading cuando leía, aquí va a decir Writing. Una vez que termine va a decir Success y ya está listo, está programado. No tengo por aquí algún... Vamos, lo tengo. Entonces, entrando aquí, recordemos que llegamos aquí a este menú, cuando veníamos de este. Indicator Settings, aquí le piqué, luego salió Logic Parameters, ID Modifications de Parameters, le pico a Logic Parameters, y van a salir estos, Quick Break Current, Quick Break Delay, Overcurrent, Overcurrent Delay. Van a salir luego también, si le damos para abajo, otra pantalla con otros parámetros, que sugerimos que no se modifiquen. No voy a entrar mucho a la discusión de esos otros parámetros, porque vamos a empezar a hacer bolas, y nos va a ganar el tiempo. Entonces, vamos a centrarnos en estos que son los más importantes para la detección de falla por cortocircuito. ¿Okay? Bien. Entonces, para escribirlos, pues entonces se ponen aquí,
Lo vuelvo a repetir, con el cursor que se ponen, ahí le ponen el valor que quieran y le aplican a la tecla Enter y va a empezar a escribir. Eso es suficiente para que quede programado. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bien, muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a ver la parte más complicadita de las fallas por puesta a tierra, ¿sí? ¿Dónde está? Aquí está. Este es el esquema. Ok. Las fallas por puesta a tierra, tenemos dos criterios, ¿sí? Uno que es de baja corriente y uno que es de baja resistencia, ¿sí? Los indicadores ya vienen programados con valores de fábrica para detectar la mayoría de las fallas por puesta a tierra, ¿sí? No vemos, y yo checo en fábrica, que sea necesario mover muchos de esos parámetros. En la mayoría de los casos van a operar y van a operar bien. Pero bueno, si los quieren cambiar, habría que seleccionar primero cuál de los dos escenarios buscan. Es un punto con el neutro de baja resistencia o con el neutro puesto a tierra, que es el escenario que tienen aquí, o con el neutro con baja corriente, ¿sí? Con el neutro flotado o algo así parecido sería este escenario, ¿okay? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en un escenario ocurre una falla, aquí tengo el pico de corriente, pero la corriente no se va a cero, sigo teniendo corriente después de la falla, ¿sí? Sin embargo, el campo eléctrico o el voltaje sí se cayó. Esas son las diferencias, ¿sí? Aquí la protección aún ha operado y el circuito todavía tiene corriente, ¿sí? Es un escenario donde la protección aún no ha entrado a operar. Y es un escenario donde la protección, evidentemente, ya operó y ya no tenemos corriente, ¿sí? ¿Sí? Ese es el escenario que quieran elegir, ¿sí? Ahora, ¿cómo seleccionan uno u otro? Se usa el valor el valor Ground Line Current. Si lo ponemos en 700 amperes, se va a seleccionar este escenario, ¿sí? Poniendo este valor Ground Line Current. El Ground Line Current lo vamos a encontrar aquí, en el Other Parameters. Logic, Other Parameters, aquí está Ground Line Current. Aquí está. Es este Ground Line Current, 700 amperes, ¿sí? Es el valor que se selecciona, ¿okay? Por ejemplo, aquí en esta cuestión lo tenemos puesto en este escenario. ¿Está? Aquí, en este escenario, ¿sí? ¿Okay? Si lo quieren cambiar, es nada más modificar este valor, ¿sí? A cualquier otro valor, poniéndolo a cualquier otro valor, ¿cómo se llama? Ya selecciona el otro criterio, ¿sí? Si lo van a cambiar, pues evidentemente un valor menor que la corriente de disparo por puesta a tierra de la subestación, bueno, de donde tengan ahí la protección, ¿sí? Pone ahí no mucho, o sea, no es un valor grande, es un valor ligeramente menor que ese y con eso es suficiente. ¿Ok? Básicamente, esos son los principales parámetros que hay que configurar. Ya con eso los indicadores van a estar operando, van a operar bien. Como menciono, realmente en la mayoría de los casos no es necesario, bueno, vuelvo a repetir, depende mucho de los circuitos que tengan, pero no es necesario cambiarles muchos parámetros más que esos, que ya con eso estaríamos, será suficiente para la configuración básica de los indicadores. Aquí les voy a poner, bueno, eso es en cuanto a la configuración. No sé si ya aquí todos hayan visto cómo se instalan físicamente. Les voy a poner un video para que lo vean, porque luego me preguntan.
Esa es la instalación mecánica del adaptador, del indicador utilizando el adaptador que se pone en la punta de una pértiga. Entonces nada más aquí se coloca, se abren los ganchos del indicador, se sujetan como vimos aquí, con unos ganchos que trae aquí, y se presiona sobre el cable y ya con eso queda instalado, ¿sí? Para desinstalarlo, trae aquí el indicador, el adaptador, una palanquita, no es que no se alcanza a apreciar de este lado, se ve del otro lado. Se mueve esa palanquita y ya eso se mete el indicador y ya con eso lo jala sin que se afloje. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Okay. Bien. Bueno, esos son los parámetros básicos. No sé si quieran que nos metamos en los demás parámetros. No creo muy conveniente, pero como ustedes gusten. Pues realmente digo, la programación es muy sencilla. No es tan rápida como quisiéramos, pero es muy sencilla. Básicamente, aquí estamos la guía de programación básica. ¿Okay? Estos son los parámetros básicos que trabajamos anteriormente. Buenos días, una pregunta. Tenemos aquí, me ha tocado vernos muchos indicadores de falla. Sí. Que quedan activados ya posterior a que se normalizó el servicio. No sé, por ahí qué podamos hacerle o qué estará pasando. Ok, ¿y se quedan activados ya permanentemente o se quedan ahí un rato? ¿Tienen un tiempo de reseteo de 24 horas? No, ya tiene no más de un día, más de 3 días. Más de 3 días, ok. Ahí lo que se puede hacer es con la programadora hacerles una prueba de flop, de operación, y resetearlos manualmente. Aquí en donde dice, estamos aquí, donde dice, ok, Indicator Operation, ¿sí? Te metes ahí a ese menú Indicator Operation, evidentemente primero pones la dirección del indicador, te comunicas con él, ya que estableciste comunicación, te metes aquí donde dice Indicator Operation, y aquí lo puedes hacer una prueba de, aquí está, flop reset y ese flop test. Tú le das un flop reset y es el reseteo manual. Bueno, manual, no tan manual, o sea, manual con la programadora, ¿sí? Con eso lo vas a restablecer y debe de quitarse la bandera y regresarse. En caso que no se llegue a regresar y que siga así, pues sí, te pedirá que lo bajaran y me lo dieran para darles uno a cambio. ¿Okay? Y con el flop test es al revés. Con ese flop test, lo que hacen cuando pican, van a hacer que se active la bandera. Es una forma de probarlos, para hacer prueba de los indicadores. Ok, enterado. Si se quita, esperemos que así sea, no es señal de nada, ¿verdad? No. Y está funcionando bien. Así está muy bien y todo. Puede salir una lectura de... esto fue lo que ya no vimos. Ahorita vamos a ver ese tema. Puede ser una lectura, ¿cómo se llama? De parámetros para verificar que esté funcionando bien. Una vez que tengas comunicación con el indicador, te metes, ¿cómo se llama? Aquí hay Indicator Data, Indicator Information. No, perdón. Aquí donde dice Real Time Data. O sea, vienes de aquí de Indicator Data, Indicator Information, Real Time Data, que es los datos en tiempo real. ¿Sí? La primera pantalla son las banderas de si hubo cortocircuito o si hubo falla, que según te van a estar apagadas. Y luego aquí te va a poner los valores de corriente, la corriente de carga, es el load current, ¿sí? El valor del campo eléctrico, ¿sí? Este no es un valor referencial, no crean que es el valor del voltaje de la línea. El indicador no mide voltaje, mide campo eléctrico y es un valor referencial. No es absoluto, no podemos inferir mucho
a partir de ese valor, excepto si hay campo eléctrico o si no lo hay. Pues la corriente de carga sí es real, eso sí es de veras, si mide corriente de carga. El valor de la batería, aquí en la siguiente, va a dar el valor de la batería, que es este de aquí, el voltaje que está alimentando la batería más bien, el voltaje de la batería, temperatura, y si hubo una falla, te va a dar el corriente de falla aquí, que es lo que va a tener el indicador. Entonces, para checar que esté operando correctamente, pues básicamente checar que esté detectando la corriente de carga adecuada, estar viendo si está operando, si no detecta nada, pues sí, está mal. Básicamente también otra forma de verificar que esté operando. Y te va a dar los datos de temperatura y el valor de la batería. Este es el valor de la batería interna y este es el valor que está obteniendo del circuito de carga para cargar la batería. Básicamente. Corriente de falla. Y aquí tenemos estos valores de aquí. Estos son banderas para detectar una falla. Es una falla transiente, una falla de batería, un cortocircuito, falla por sobrecorriente, falla por puesta a tierra de baja corriente o de baja resistencia. Estos valores se va a poner un número 2, indica que hubo una falla de ese tipo. Si aparece un 2, es que hubo una falla de ese tipo. Aquí, en estos de aquí. Fíjate, aquí dice 1, pero no, está mal esto, debe ser el 2, tengo que corregirlo. Ok. Y sí, que si tienes un indicador que no está respondiendo, cualquier cosa, pues me avisas, lo bajas, me lo mandas y lo mandamos nosotros sin ningún problema. Ok, muchas gracias. Nada. Otras dos preguntas, ahí aprovechando. ¿La vida útil de la batería cuánto tiempo será? Ok. Bueno, ahí vamos a depender de la corriente de carga del circuito, ¿sí? Para que vamos a entender el equipo trae una batería, ¿sí? Esta batería tiene, evidentemente, como se dije, pues una vida útil. Sin embargo, el equipo también se autoalimenta de la corriente que tiene en la línea. Para que se empiece a autoalimentar el equipo, tenemos que tener al menos 5 amperes en el circuito. Si no tenemos 5 amperes, el equipo va a funcionar, pero va a estar tomando energía de la batería, ¿sí? Se va a tomar la energía que pueda de la línea y la va a complementar con energía de la batería, ¿sí? Evidentemente, circuitos con muy baja corriente, pues la batería se va a acabar muy pronto. Digo, no, es muy difícil aventurar un dato, porque va a depender de qué tanto se active, de qué tanto lo acceses, de qué tanta información el transmisor esté entregando, y de qué tanta corriente tenga el circuito, ¿sí? Ahora, si tienes más de 5 amperes, ya se empieza a alimentar ¿cómo se llama? De la línea. Y creo que a partir de los 9 amperes ya se alimenta totalmente de la línea. No me acuerdo exactamente los valores, pero por ahí andan más o menos. Entonces, si tienes un circuito arriba de 10 amperes, la batería ya no va a entrar a operar, únicamente cuando no tenga energía. El circuito, eso es evidente. Entonces, en un circuito donde tengas tu indicador la mayor parte del tiempo operando con la misma carga de la línea del circuito, está garantizado por 10 años de vida útil. La vida útil esperada de la batería en esas condiciones. ¿Sí? Evidentemente, si lo quitas de ahí y lo dejas guardado, pues pasa el tiempo y la batería se va degradando necesariamente. ¿Sí? O si lo pones en un circuito que tenga muy poca corriente, pues la batería se va a degradar. Eso se va a acabar la pila, pues eso no hay problema. Pero si no, si lo tienes en un circuito donde tengas por lo menos 10 amperes continuamente, que el indicador trabaje normal, digamos, sí va a tener fallas, pero no, aunque esté largos periodos de tiempo sin alimentarse, la vida útil son 10 años. Pues nomás confirma bien, porque
Creo que es lo que también quería preguntar, también de Sí. Musquis, Ana Sabina. Señor. Sí, señor. En el manual dice que es de 3 a 30 amperes, o sea, nada más para confirmar bien el dato, porque Algo que no me acuerdo para un segundo. si es con eso, entonces nomás nos sirve con circuitos que tengan mayor de 30 amperes, y confirmar si es 30 amperes en 34 y hacer la conversión, o 30 amperes independientemente del voltaje. No importa el voltaje, es corriente, aquí el voltaje no nos interesa, con que tengamos corriente suficiente. Y la otra, que si estoy mal, que si hay manera de configurarlo que se quede operado en recierres o nada más es en el disparo. ¿Mande? Que si hay manera de configurarlo para que se quede alarmando aún cuando cierre el circuito, ¿verdad? O sea, en recierres, no nada más el disparo definitivo. No. O sea, que se quede, si hay un recierre que se quede operando, no. Estamos viendo con la fábrica la posibilidad de hacerle un cambio de firmware a los indicadores para que tenga esa función de que se quede indicando aun y cuando haya habido un recierre. Bueno, y la otra, el equipo de comunicación, ¿a qué distancia tiene que estar mínimo para operar? A lo mejor desde el nivel de piso tiene que estar más cerca para revisar eso de los recierres. Unos 10 metros es, digamos, lo máximo que vas a tener, máximo 10 metros, ponle. A lo mejor está de 15 en campo abierto, aguanta. Pero más o menos ahí, pues va a depender de qué tan alto tengas el indicador. Pero usualmente la idea es que estés a nivel de piso. Si lo tienes ya, pues más arriba, pues sí, a lo mejor hay que acercarse un poquillo. Enterado, gracias y pendiente. ¿Mande? No, muy bien, gracias y pendiente. Ok. Yo le preguntaba que si la batería es sustituible, sencillamente. Sí, se puede sustituir. Sí. ¿No vienen sellados? No, se pueden abrir. Nomás se... ¿Las dos versiones? ¿Mande? ¿Las dos No, estos. Los dos siguen sellados. Estos nomás los giras así, se abren y tienen unos tornillos y le quitas la batería. No. Los blancos que están. Sí, los blancos están sellados. Así no, esos no son indestructibles, no se abren. No, esos no. Pues estos sí se pueden abrir, se pueden reemplazar. No hay problema. ¿Qué tal, ingeniero? Buen día. A Joel de Lanzona, Montemorelos. ¿Qué dicen? ¿Cómo te ha ido? Bien. Oye, que pues nada más, digo, de la última visita sí salieron varias dudas. De hecho, uno de los problemas que estábamos teniendo era que no reconocía la inyección, pero pues ya vimos que era la manera en la que estábamos el detector, ¿verdad? Pero seguimos batallando con lo de la comunicación y que ya no supimos si tuvo que ver con la actualización del firmware, porque ese día, bueno, también nos quedó claro que no podemos estar con más de un control, ¿no? Alrededor, si van a trabajar con más, pues sí tiene que estar a una distancia considerable para que no se metan ruido. Pero seguimos batallando para comunicarlos en que seguimos tratando esa semana y pues no pudimos realizar la comunicación para ajustarlos. Sí, no sé si te mandamos ya la programadora con la última versión o no. Lamentablemente, Gerardo creo que veía ese tema, ya no está trabajando conmigo, y ya no sé si te la mandó la programadora, la última programadora con la última actualización o no. La verdad, no sé, Inge. Nos la trajeron ustedes, de hecho. Llegaron ustedes cuando trajeron sus equipos. La trajeron ustedes y probamos con una que tenían con una que habían traído ustedes. De hecho, lo que estaba acordándome ese día, platicar con el técnico y con el personal de control que estoy con nosotros, que trabajamos con la programadora de ustedes, con la que traía ese día. Posteriormente hubo otra actualización y esa es la que ya no sé si te la mandaron la última actualización o no. Contigo, Gerardo ya no está conmigo y yo se perdí un poquito el control de las actualizaciones que se mandaron. Eso es lo que yo les quería pedir a ustedes. Si tienen programadoras que estén batallando, que no estén configurando, mándenme un correo, por favor, mándenme un WhatsApp, les mando una guía prepagada. ¿Cómo se llama? Francisco Dichón me las mandó. Les mando una guía prepagada, me las mandan acá, las actualizamos y se las regreso. ¿Sí? Perfecto. Entonces, les mando una guía prepagada por DHL. Llega ya su correo, ahí le imprimen, como Mercado Libre le imprimen, le dan a DHL que vaya por las cosas y ya me las mandan, se actualizan y se las mando de vuelta de regreso, para hacer esto más ágil. Si tienen programados así,
O si tienen dudas, si están actualizadas o no, como quiera, mándenmelas. Te van a batallar, mándenmelas, las checo y ya se las regreso, no pasa nada. Con que manden un correíto con la dirección o un WhatsApp. Aquí el ingeniero Torres, bueno, el ingeniero Torres se me fue, porque él tiene mi celular, si no se los paso a todos. Mi celular para lo que se ofrezca. Mándenme un WhatsApp ahí con, oye, mándame una guía para, no sé, que está tal dirección. Manden que manden su correo para mandárselas por correo la guía. Y ya, se las mando por correo electrónico, me mandan las de estas programadoras, las actualizo y se las regreso sin problema. Yo tengo ahorita como unas 14 ahí, que se van a actualizar. Se van a actualizar la próxima semana. Entonces, ya para empezar a mandarlas a las diferentes zonas, entonces me voy a poner aquí de acuerdo para mandarlas a una cada zona actualizada. Y cualquiera que tengan, mándenmelas, y se actualizan. Ok, Inge. Entonces, para enviarle por aquí las dos que tengo aquí en zona Montemorelos, pues. Sí. Joel. Sí. Oye, Joel, bueno, ahorita, Inge Lomini, nosotros, ¿cómo estás probando tú con el Amperis? Sí, con el Amperis. Nada más que Pero ¿cómo lo estabas haciendo? Es que yo lo estaba haciendo, agarraba las dos pellizquetas, las unía y ahí dentro de ese corto así, ponía las... Es con las 4 de abajo también, dije, ya ves que abajo lleva unas 4 que son las que abres con una varillita que tiene el soporte. Esas también tienen que estar ganchando el cable, dije. Ese es el error que cometimos nosotros acá. Tenía también los fierritos esos, sí. Esos también bueno. el cable. Sí. Tienen que estar sujetando también el cable. Se lo estaba poniendo así. Nada más Inge Lomini, que tenía unas dudas. El problema es de que en unos a veces le inyectaba y uno sí me daba la indicación. Sí encendía los focos, pero no me parecía la bandera. Habrá que checar. Pero así los dejaba. Haz de cuenta que metía tres cables ahí en la conexión ahí con el Amperis. Entonces le inyectaba y nada más accionaban 2. Bueno, eso los daba por bueno, quitaba esos 2 y volvía a programar otros y volvía a conectarlos. Le hacía la prueba y ahora sí el que no había jalado, ese sí encendía. Nada más que no sé si también por eso era la duda, si a lo mejor estamos haciendo malas pruebas, como comenta ahorita Joel, pues entonces deja ver si en realidad, digo, si se me pasó a mí el poner los cables esos también esas 4 piezas directamente en el cable para probarlo. Sí, el cable tiene que estar bien, bien instalado, tiene que estar el aro de arriba tocando las partes metálicas, tienen que estar tocando, ¿sí? Para que cierre bien el circuito. Si quieres puedes abrir la cámara. ¿Dónde está? Sí. Tendría que ser proyectado. Pongo aquí. Y le da... ¿Y dónde? Ahí la cámara. Al lado izquierdo. ¿Ahí? Sí. Bueno. Sí, o sea, de aquí tiene que estar bien cerrado, ¿verdad? Aquí digamos que no quede así abierto, separado, bien está aquí bien cerrado. Y estos tienen que estar pellizcando bien el cable, que el cable esté bien sujeto aquí en el... O sea, se cuenta que tienen que estar sujetando bien el cable aquí así. El cable aquí bien metido. Haz de cuenta y así con las 4 estos ganchitos ahí metido. Ahí vamos a sacar el dedo. Sí, tiene que estar aquí bien metido. Ahora, de preferencia, ¿cómo se llama? Para pruebas, pues un cable o una barra de cobre es mejor. Si tiene una barra de cobre, mucho mejor para pruebas. Pues una barra de cobre con unos aisladores y ahí le conectan el inyector. ¿Sí? Y importante recordar que tienen que hacer el disparo y luego el corte. Si lo dejan hacer el disparo y siguen inyectando corriente, no va a marcar falla. El evento es pico de corriente que sobrepase el nivel programado, que dure el tiempo suficiente y luego que corte. Sí, eso sí lo he estado realizando, nada más que sí, en unas situaciones a lo mejor fue lo que comenta lo del cable, la grapa esa
plateada es la que no me acuerdo si estaba enganchada, y en unas ocasiones sí me daba sí encendía, y en otras no. Pero le volví a hacer la prueba, le volví a inyectar, como te digo, ya le inyectaba, le dejaba un tiempo ahí para que se quedara como activo, porque también le tenemos que inyectar cierto tiempo, ¿no? 30 segundos al menos tiene que estar 30 segundos. inyectando, sí, por lo menos, un poquito más. Y luego ya decía las pruebas, pero a veces Así sí me es. respondía y no. Pero pues también pensaba que era el equipo de prueba o la forma en lo que estábamos probando. Pero bueno, entonces para seguir checando eso y ¿Dónde? si nos salen otras dudas, pues ahí te marcamos. Sí, Inge. Pero la batería hay que quitar los tornillos. Sí, pues la batería quitar los tornillos. Si quieren, ¿tienen unos tornillos? Sí, ¿cómo que tipo? ¿Mande? Es uno de cruz chiquito. Date la herramienta, por favor. Aquí está, mira, ya le quitamos la tapita entonces aquí se pueden, esta tapita nomás entra así, así convueltos, ¿verdad? Clac, clac. Entonces aquí trae su sello, no sé si lo alcanzan a ver, hay aquí un sello de plástico. Ahí abajo, ves tu cámara. No, ajá. En la esquina está la En la esquina está la cámara. Aquí No, sé. no, pero para ver tú. Aquí está el sello de plástico, ¿sí? Para sellar esto. Y esto lo vamos a abrir, ¿sí? Vamos a abrir, aquí vamos a quitar esto, será un desarmador. ¿Sí? Y vamos a ver. No se mete aquí así, aquí así, se mete y se da la Forzosamente las programadoras se te tienen que enviar para que se actualicen. Sí. Si no lo vamos a hacer en campo, no. Lo que andamos haciendo es un software para hacerlo por computadora, pero todavía no lo tenemos listo. Se nos fácil. Gracias, Inge. Ahí tenemos 4 tornillitos. Hay que quitarlos, estos tornillos. Ok, aquí está abierto el indicador ya. Tenemos los 3 cables de conexión. Ahí se ve la pila. Es esta. Esta es la batería, que es la que se le puede llegar a cambiar. Ok. Y acá está todo los adentros. ¿Sí? Y este cable de aquí, este es para hacerle un reset por hardware, digamos. Y este es el de alimentación. Entonces yo aquí lo... Inge, una sugerencia, Magali de las Zonas Sabinas. Hola, Magali. Hola. Oye, no podrán, bien, gracias a Dios, no podrán quitar la presentación para que aparezca nada más la pantalla de Benja donde estás presentándolo, porque de repente como que entre los cuadritos se pierde un poquito ahí la imagen. A ver, ahí, Magali. Ahí se ve, digo, no sé, salvo que no puedo yo, se ven todos los cuadritos nada más. Y se ve él en un cuadrito, no sé cómo, o si yo estoy mal para
Le doy doble clic ahí donde dice Benja, pero no sé. No se activa solo con la que Ahí está bien, ahí está bien. Hay que activarlo. Bueno, aquí está la batería, la que se va a cambiar, las bobinas, y este es el cable con el que podemos hacer este que está aquí en la cosa, en el este rojo. A ver, no lo veo, güey. Ahorita si tú puedes sacarlos este. No se ahí está. Quieren que ya pude me hizo el favor de quitar este el cable que se le va a desconectar para hacer un reset por hardware, digamos, reset manual, ¿sí? Entonces, si tienen alguno que se les quedó pegada a la bandera o algo de eso cuando desarman, y le hacen aquí un reset manual, lo vuelven a poner, lo vamos a poner en su lugar, y sí, ahí ya va a prender cuando se, ¿cómo se llama? Lo vas a poner, se vuelve a prender el foquito, y ya lo vuelven a armar, nomás hay que tener cuidado con los cables que no se vayan allá a apachurrar o vayan a quedar ahí mal acomodados, ¿verdad? Yo soy medio torpe para estas cuestiones. Ahí está ya. De aquí lo volvemos a armar. Y listo. Vamos a poner los tornillos. Ponemos sus tornillos y listo. Eso es lo que hay que hacerles. ¿Cuántos llevamos? ¿Dónde? 12,000 no que O sea, mi comentario va ahorita también toda la garantía, no va a mover. Hay que comunicarlo. Y en todo caso mejor es enviar ahí o digo yo. Listo, ya ponemos la copita. Vamos a ver. Ahora vamos para sumar para acá y ahí debe de quedar ya, pues, no alcanzo a ver, pero ahí debe de quedar puesto, a ver si me alcanza a ver ahí que ya estoy. Ahí quedó ya. Ahí quedó. Yo le decía acá, Benja, sí. ¿Puedes comentar algo? Ahorita, bueno, pues ya vimos algunos elementos que internamente que tiene el indicador. Sí. Pero si ahorita todavía estamos en cuestiones de garantía, porque luego de repente es que lo destapé, o para no tener ningún conflicto, ¿qué comentarios o recomendaciones nos puedes hacer al respecto? Así como de hace rato, oye, no, pues si no te funciona con el reset a través de del programador, pues retíralo y envíamelo. Sí, es correcto. Digo, si tienen algún indicador que no esté respondiendo con el reset o que de plano lo que intentaron varias veces no les contesta o lo que sea, me lo mandan de la misma forma. O sea, mandan un WhatsApp, ¿cómo se llama? Les mando una guía prepagada, lo bajan, me lo mandan y ya nosotros lo revisamos y se le quita la falla o les mandamos una cambio, no pasa nada. O sea, aún todavía en periodo de garantía. Pues no hay ningún problema por eso. Muy bien. Ok. Ok, ¿alguna otra